Dios les bendiga, bienvenidos a Contracultura Podcast, este programa de la Iglesia Taller de Vida que hace parte de la Alianza Cristiana de Colombia. Y aquí voy a poner la imagen, al pastor Pipe, el pastor del grupo de jóvenes de la Iglesia Taller de Vida. Profe, buenas tardes. Dale, ahí. Profe, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que se van conectando. Amén, así es. A una tarde más con Contracultura Podcast aquí en la casa, la Estación del Cielo. Muy feliz, profe, de poder regresar. La semana pasada no pudimos tener programa porque tuvimos desafortunadamente que atender una situación bastante triste y grave dentro de la iglesia. Y como iglesia estábamos llamados a apoyar a unos hermanos que se les presentó una situación bien complicada. Pero aquí estamos nuevamente felices porque podemos conectarnos aquí en Alianza Joven y con la Estación del Cielo en este programa que se llama Contracultura Podcast. Amén, así es. Bueno, esas son las cosas del pastorado, Pipe. Bienvenido al tema del pastorado donde a uno le tocan sortear situaciones difíciles. Pipe, colócanos en contexto cuál es el tema del día de hoy, que es la continuación del tema de hace 15 días que venimos tratando. Bueno, damos gracias al Señor porque nos permite seguir conectados en esta conversación con Apocalipsis, capítulos del 2 al 3, que tiene todo el compendio del mensaje a las 7 iglesias. Y este es un mensaje que no solamente aplica para nosotros los jóvenes, sino que aplica para la iglesia en general. Hemos hablado de la necesidad de avivar el fuego del primer amor, de rechazar las falsas doctrinas, de vencer el espíritu de Jezabel que ataca directamente a la iglesia. Y hoy vamos a continuar con una de estas conversaciones y uno de estos llamados que hace el Señor a las iglesias. Amén. Y es el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y en la publicidad, si ya lo han visto y si no, en el título que hemos colocado aquí en esta transmisión, hablamos de librarnos de las obras muertas. Y existe una necesidad de que, profe, no confundamos el ejercer una función dentro de la congregación a servir. Son cosas completamente diferentes, e incluso si yo asisto a una congregación no quiere decir de que yo sea salvo. ¿Sí? Hay muchas diferencias que vamos a tratar de aclarar en este programa Contracultura Podcast, y me alegra poder estar aquí con cada uno de ustedes. Y voy a empezar haciendo la lectura como amén, siempre amén. Empezamos haciendo la lectura de la palabra, recordando que la palabra es la palabra profética más segura que puede existir. Por lo tanto, nosotros reconocemos la autoridad que hay en la palabra y entendemos que la palabra tiene el mismo valor que el nombre de Jesús. Juan capítulo 1 versículo 1 dice que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. El evangelio no son un compendio de páginas o libros, sino que es una persona, y esa persona es Cristo, y quiere hablarnos en esta tarde. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la Nueva Traducción Viviente dice: yo conozco tus obras, que tienes fama de estar vivo, pero realmente estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Y de entrada, como lo hemos visto en otros programas y en los otros mensajes, el Señor identifica o le muestra a la iglesia el problema o el conflicto que están viviendo, pero la revelación de su persona muestra la solución. Él se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, que tiene la plenitud del Espíritu Santo en su vida, por lo tanto tiene vida a una iglesia que está muerta. ¿Qué le hace falta a esta iglesia? El Espíritu del Señor. Amén, así es. Y cuando se habla en Apocalipsis acerca de conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto.
Y el Señor dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y parece ser que son las 7 iglesias Sí. y son los 7 pastores que lideran estas iglesias. Cuando el Señor dice, conozco tus obras, es porque Él conoce lo más recóndito de nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y como tú hablabas, Pipe, acerca de muchas personas asisten a la iglesia, pero no son salvas en la iglesia, porque no es el asistir a la iglesia, es aceptar a Cristo en el corazón. Muchas personas van por el ejercicio, porque cambiaron de una iglesia tradicional a la iglesia de Cristo, y eso se convierte en un rito. Y entonces el Señor dice, yo conozco tus obras, conozco tu accionar, conozco todo lo que tú haces. Y a veces nosotros hacemos totalmente lo contrario a lo que el Señor ha demandado de nosotros. Pero en realidad estás muerto, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y esto me lleva a pensar, los judíos y sobre todo los sacerdotes del templo, los sacerdotes del templo conocían la ley. Sí, sí, sí. Pero no tenían el espíritu de la ley, porque yo puedo conocer la palabra. Pipe, mira, una vez íbamos para un campamento, para un encuentro, íbamos a bautizar, íbamos a tener un retiro espiritual y nos encontramos una persona que nos dijo, uy, colabórenme con unas manillitas que son unas pulseritas. Sí, sí, sí. 1,000 pesitos, que eso es muy barato aquí en Colombia. 1,000 pesitos, colabórenme. Y no sé por qué, pero empezó a decir textos bíblicos. Y hay muchas personas que son así, que se conocen la Biblia, que declaran textos, que afirman que el libro de tal dice tal cosa, pero no tienen el Espíritu del Señor. Exacto. No son salvas. Eso se llama recitar. Una cosa es recitar y otra cosa es tener el Espíritu de Dios dentro de nuestra vida. Por eso el Señor aquí les está diciendo que conoce las obras de nosotros, pero tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. A veces vemos congregaciones y a veces vemos personas que recitan y que las admiramos, pero realmente estas personas no son salvas y de pronto no se van a salvar si no se arrepienten, ¿no? Ahora, me parece a mí algo clave, profe, porque una cosa son las personas que vivieron en el Antiguo Testamento y participaron de la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Y otra cosa es la iglesia, porque cuando somos iglesia, morimos a nosotros mismos y estamos en Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir que yo esté en Cristo? Que en mí habita la plenitud de la deidad. La plenitud de Cristo habita en mí. Cuando Cristo se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus, está haciendo alusión, profe y queridos oyentes, a Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, el espíritu de sabiduría, 2, el espíritu de inteligencia, 3, el espíritu de consejo, 4, el espíritu de poder, 5, el espíritu de conocimiento, 6, y el espíritu de temor a Jehová. O sea, está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo, esta misma plenitud viene sobre nosotros. Y lo que estaba pasando en este contexto de la iglesia de Sardis es que ellos descuidaron su relación personal con el Espíritu Santo. Se concentraron más, profe, como tú lo decías ahora, se concentraron más por su fama externa, por lo que la gente estaba pensando de ellos y no por lo que el Señor decía de ellos. Y esto es un gran problema, porque como tú lo decías ahora, hay muchas personas que viven de apariencia y no les interesa realmente lo que piense de Dios. Cuando leía yo este tema de la iglesia de Sardis, ¿sabes de qué me acordaba? De Saúl. No sé si recuerdas que él se adelanta a hacer el sacrificio. Llega Samuel y le dice, ¿por qué lo hiciste? Te adelantaste. Y lo único que le importaba a Saúl era lo que pensaba el pueblo de él. A tal punto de que Saúl no ve la gravedad de hacer el sacrificio, sino que ve la gravedad en que el pueblo lo siga reconociendo como rey. Entonces, ¿qué le dice a Samuel? Por favor, sígueme reconociendo como rey delante del pueblo. Personas que viven en apariencia manifiestan obras muertas y están bajo la influencia de ese espíritu de Saúl. Me hiciste acordar de Gálatas capítulo 2, versículo 20, que tú ya lo conoces. Con Sí. Cristo he sido
he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Me hiciste acordar, ¿Sí? porque a veces hay iglesias que entran en un activismo impresionante y personas, yo a veces le he dicho a mi esposa, yo creo que a esa persona no la han mandado para que vaya al Amazonas. Sí, Yo creo estoy de acuerdo. yo creo que esa persona o ese ministerio no está para hacer eso. Yo creo y siento en mi espíritu que Dios no quiere eso, que no es la voluntad del Padre. Y no estoy diciendo que el Padre no quiera que prediquen, sino que cada iglesia, cada persona, cada ministerio tiene un llamado. Y tú estabas hablando algo que también me llama la atención y uno lo ve en algunos predicadores y sobre todo ahora en la red, preocupados por el vestido, preocupados por las luces, preocupados sí, porque suene bien, preocupados sí, por cosas que son importantes. claro, no estamos diciendo que no. Aquí preparamos la cámara. Yo te dije, espérame, yo cuadro la cámara Sí. para que nos veamos bien. Claro, queremos eso, Pipe, pero cuando ponemos los ojos en la cámara y no los ojos en Jesús, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos, y creo que es lo que tú querías llegar. Nuestros ojos y nuestra mirada debe estar en Jesús y no en las cosas del mundo, porque el Señor no nos ha mandado a que prediquemos las cosas del mundo, nos ha llamado a que prediquemos las cosas de Él, que son las cosas espirituales, las cosas que Él preparó de antemano para nosotros. Y cuando nosotros nos dedicamos es que primero el vestido, claro, yo cuando voy a predicar yo me visto bien, yo quiero verme bien, pero no pongo mis ojos en la ropa, no pongo mis ojos, o no es más importante eso que el mensaje. De antemano he preparado mi mensaje como los que predicamos, como en el caso tuyo, que uno prepara un mensaje durante toda la semana, uno le pregunta al Señor. Y es allí el punto, uno tiene que consultarle al Señor. Y esta iglesia se ve que hizo obras, hizo muchas cosas, era una iglesia, digámoslo, de un esplendor del mundo, pero que no le agradaba al Señor, porque no eran las obras que Él quería que se hicieran, ¿no? Ahora, esta iglesia particularmente estaba más interesada en la apariencia que en lo que realmente Dios había pedido de cada uno de ellos. Y esto me hace acordar de Gálatas 1:10. Esto es lo que dice Pablo. Sí. Mira lo que dice. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Y mira lo que dice. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. O sea, la iglesia de Sardis perdió su enfoque en servir a Cristo y se concentró solamente en la apariencia externa. Y te lo voy a explicar. Así es. De esta forma. Sardis estaba ubicada, esta ciudad está ubicada en una montaña. O sea que era prácticamente inquebrantable. O sea, para el resto de ejércitos que querían conquistarla, era difícil el acceso. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando el ejército contrario iba subiendo, el ejército local de Sardis podía ver y defenderse, ¿no? Exacto. Entonces, al ser una ciudad prácticamente inconquistable, la población de Sardis se relajó. Y esa misma estructura la tomó la iglesia. Porque resulta que también en Sardis, ¿sí?, hubo acuerdos entre el Estado y la iglesia cristiana para que no existiera más persecución. O sea que en medio de toda esta situación, la iglesia literalmente se relaja, pierde su objetivo, que es predicar a Cristo, ¿sí?, y se concentra solamente en la apariencia externa. Ahora, Satanás, si ve a una iglesia que está produciendo obras muertas, ¿por qué la va a perseguir? Satanás no va a generar ningún tipo de persecución ante una iglesia que no está predicando a Cristo y que ha perdido su enfoque de Cristo. Por el contrario, una iglesia o personas que estén completamente conectadas con Cristo van a ser objetivo militar del enemigo porque están tratando de extender el reino como Cristo lo ha mandado. Sin embargo, el llamado de atención que le hace el Señor a la iglesia de Sardis es que perdieron su objetivo, dejaron de ser servidores de Cristo y se acomodaron literalmente a el sistema que había actualmente en Sardis.
hicieron todo lo contrario que dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la tierna misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene la parte a la que Sardis no cumplió. Y no os conforméis a este siglo, no se amolden a este sistema. Sin embargo, Sardis se amoldó al sistema. Entonces me hiciste acordar, porque algunas iglesias, entonces, el sermón tiene que ver con prosperidad y abundancia y no tiene que ver con Cristo. Porque si yo predico acerca de Cristo y Cristo, cuando yo predico acerca de Cristo, tengo que confrontar el pecado que hay en las personas y que hay en mí. Porque somos pecadores. Y entonces muchas iglesias se van por ese lado de la prosperidad, se van por otros mensajes que no tienen nada que ver con el mensaje de Cristo y no confrontan a las personas, no confrontan a cada ser con el pecado, porque el pecado ya sabemos que nos aparta del Señor y el Señor quiere que no haya pecado en nosotros porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y entonces Él quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y hay iglesias entonces que se desviven, se desgastan, todo su mensaje durante todo el año gira alrededor de temas que no tienen nada que ver con los temas principales, que son el tema del pecado, el tema de la salvación, el tema de la gracia, el tema de la obediencia, el tema del sometimiento a nuestro Señor. La cruz. La cruz. La cruz debe ser el tema central de todas nuestras predicaciones, porque todos los días, como lo leías ahorita en Gálatas 2:20, tenemos que crucificarnos, todos los días tenemos que morir a una parte de nosotros para que Cristo sea expresado en su plenitud. Cuando el Señor le hace este llamado a la iglesia de Sardis, le está diciendo también a todas las personas, profe, que están desconectadas de su diseño, de su propósito, que todo lo que hagan son obras muertas. Por lo tanto, este es un mensaje muy duro, profe, pero es necesario decirlo. Todo lo que yo haga por fuera de la voluntad de Dios son obras muertas, no son aprobadas por el Señor, al Señor no le agradan. Todo lo que yo haga por fuera del Hijo, a Dios no le agradan, porque lo único que le agrada a Él es la adoración del Hijo, lo único que le agrada al Padre es Cristo. Y si yo estoy en Cristo, mi vida debe expresar adoración para Él. Yo debo entonces asegurarme de que todo lo que yo esté haciendo sea manifestado por la obra de Cristo, sea direccionado por la obra de Cristo, porque por lo tanto estaría produciendo solamente muerte. Lo que tú dices, cada vez que una iglesia o cada vez que un grupo genera un programa para atraer la gente, para mantenerla y se sale de la verdad del evangelio, lo único que está ofreciendo es muerte. No está ofreciendo nada más. Así es, Pipe. Y mira que aquí, por ejemplo, sí, a veces se hacen cosas y actividades que no tienen nada que ver con el evangelismo, con la predicación de Cristo. Y estoy de acuerdo con el tema de la cruz. Los mensajes deben empezar en la cruz y terminar en la cruz. Amén. Porque en la cruz es la que me lleva a reconocer que soy pecador. Y la cruz es la que me permite a mí recibir ese perdón y saber que soy salvo por medio de la gracia del Señor. Porque sois salvos por gracia. Amén. Y esto no es don de Dios. Esto es don de Dios para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Sí, exacto. Perdón. La cruz es la transición que me recuerda a mí lo que dice Pablo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. O sea que cuando yo paso por la cruz estoy muriendo, pero también estoy participando, profe, de la resurrección de Cristo. Por lo tanto estoy en el hombre nuevo y no estoy expresando las obras de Adán. Y nosotros también, porque pasamos de muerte, que era el decreto que existía, el decreto de muerte, y pasamos a vida eterna y empezamos a disfrutar la salvación desde este momento. Y el versículo 3 me llama mucho la atención porque dice: así que recuerda lo que has recibido y oído. Quiere decir que la iglesia había escuchado el mensaje. No puede ser que nosotros, escuchando el mensaje, sigamos cometiendo los mismos errores, cayendo en el mismo pecado. Y eso no nos exonera, porque cuando haya juicio sobre nosotros, el Señor nos va a decir a nosotros: así que recuerda lo que has recibido y oído.
Obedécelo y arrepiéntete. Le está diciendo a la iglesia que se debe arrepentir. Si no mantienes despierto, hay iglesias que están dormidas, hay cristianos que están dormidos, ya lo hemos hablado acerca de esas 5 vírgenes insensatas y Sí. esas 5 vírgenes sensatas, y el Señor demanda de que nosotros seamos como esas vírgenes sensatas, que nos mantengamos despiertos, y mantenernos despiertos significa estar vigilantes, estar en oración, buscar su presencia, buscar día a día el favor del Señor, y cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón, le está diciendo. Quiere decir que no nos podemos dormir, porque en cualquier momento el Señor nos va a llegar. Y él mismo se compara de esa manera, que es una manera fuerte. Te caeré como un ladrón. ¿Y qué sucede con el ladrón? Nos llega cuando menos lo esperamos. Es Nos una puede llegar visita- de día, de noche, por la mañana, a la madrugada, Y a es cualquier una momento. visita no deseada. Y no grata, sí, no deseada, no O grata. sea, yo me acuesto a dormir cada vez que yo leo esta, donde el Señor se presenta así, que dice que viene como un ladrón. Yo pienso yo me acuesto a dormir tranquilo en mi apartamento. Sí, sí. Y yo no estoy esperando a que un ladrón se me meta a la casa. O sea, ¿cuál va a ser mi reacción? La reacción va a ser de susto, va uno a estar desorientado. ¿Qué pasó? ¿Quién está dentro de mi casa? ¿Quién me va a robar? ¿Me va a hacer daño? O sea que ahí con lo que tú dices, profe, para los que aman, y quiero mirar a la cámara, para los que aman la venida del Señor y se están preparando para la venida de Cristo, Cristo viene como un esposo. Y nosotros como esposa nos preparamos para encontrarnos con Él. Pero para aquellos que no se están preparando, que están descuidando el mensaje, que están viviendo en obras muertas, el Señor viene como un ladrón. Así que no va a ser una visita agradable, no va a ser una visita deseada. Va a ser ni de siquiera juicio. esperada. Exactamente. Entonces mira que ahorita tú me hacías acordar cuando hablabas del tema de las obras muertas, ¿sí? Me hacías acordar de algo supremamente importante. Y es cuando hablabas de recordar, recuerda lo que has aprendido. Sí, claro. El llamado de atención que le hace Pablo a Gálatas. Gálatas insensatos, habiendo empezado en el espíritu, van a terminar en la carne. Y delante del Señor no vamos a tener, profe, ninguna excusa de no haber escuchado el mensaje completo. Porque Él mismo se ha encargado de levantar pastores, profetas, de levantar predicadores, hijos e hijas que prediquen su mensaje completo. Y si yo no ajusto mi vida, si no aplico el metanoia, el arrepentimiento correcto en mi vida, cambio de dirección y me enfoco solamente en Cristo, lo que yo voy a producir es muerte. Amén, así es. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido ¿Sí? el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Va a haber juicio sobre los que conocieron y se apartaron. Y ese juicio va a ser de muerte, Sí, igual sí, sí. que los que no conocieron. Pero va a caer una responsabilidad impresionante por habernos apartado. A los que se aparten va a caer ese juicio, y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en su palabra, que nos mantengamos firmes sobre la roca, que nos mantengamos hasta el fin, que perseveremos, porque Él demanda que al final habrá esa corona de vida para los que perseveren. Ese galardón es lo que Él quiere que nosotros recibamos, porque nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias. El pueblo de la iglesia de Sardis era una iglesia que vivía en persecución, era una iglesia que vivía en un contexto entre el primer y segundo siglo, Sí, sí, que sí. más o menos en el año 90 fue que se escribió el Apocalipsis. Año 90 finalizando el primer siglo, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, y él demanda de nosotros que nos mantengamos firmes. Y si algunos de ellos, porque allí está hablando de que algunos de ellos no se mancharon, quiere decir que se mantuvieron firmes en un contexto totalmente distinto, caerá más juicio sobre nosotros, Pipe, Sí. que vivimos en la comodidad y que aún no recibimos esa persecución que están recibiendo en la iglesia de Sardis, ¿no? Quiero darles, profe y queridos oyentes, algunos posibles síntomas de una iglesia o una persona que está moribunda. Amén. ¿Sí? Debemos decirlo, o sea, aquí en la Estación del Cielo y sobre todo en este ministerio,
se ha caracterizado es por predicar la verdad completa. Amén, ¿Sí? así es. Y claro, ahorita Sin añadiduras. Sin añadiduras. Ahorita el profe decía, así es que queremos la cámara y el buen sonido. Claro, nos preocupamos por eso, porque está bien hacer las cosas con excelencia. Amén, pero así es. Necesitamos una pantalla, porque esta pantalla ya tiene unas manchas. Entonces necesitamos equipos y todo, digamos, todo este tema, ¿cierto? Pero nuestro centro no es atraer, ni agradar, ni que nos volvamos famosos, ni que podamos monetizar. Gloria a Dios si en algún momento eso llega a suceder. Lo que nos motiva a estar aquí es poder predicar el evangelio completo. Y por eso es que de pronto a veces es un poquito chocante, profe, cuando uno escucha y uno dice, pero es que yo estoy participando en esto, pero es que yo estoy sirviendo, pero ¿realmente estás haciendo la voluntad de Dios o simplemente estás haciendo cualquier tipo de actividad para que tú te sientas activismo completo y ya, no más? Entonces voy a dar algunos síntomas y vamos a ver si de pronto calzan o no calzan dentro de nuestra vida cotidiana de iglesia. Lo primero, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Y yo no sé, profe, si tú has escuchado personas que dicen, es que antes hacíamos esto, es que antes la iglesia hacía esto y éramos mejores. Me ha pasado a mí, en lo personal, sí. Es que antes. Los logros del pasado, ¿no? Y se queda uno en los logros del pasado y el Señor nos está llamando a vivir este presente. Claro que es importante recordar, pero no podemos anclarnos y sobre todo no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios simplemente porque ahorita estamos en un tiempo diferente. Entonces, si a ti te ha pasado eso, es posible que estés en una etapa de moribundo. Apúntame esa a mí. Ok. Me ha pasado. Estar más preocupado en las formas o las estructuras que la realidad espiritual. Entonces estoy más preocupado, lo que tú decías ahora, de cómo se ve el púlpito, de si tengo el traje correcto, de que las cámaras esté todo perfecto, de la apariencia. O sea, estoy más preocupado por la forma que de la realidad espiritual y de lo que tengo que impartir. Yo estoy completamente de acuerdo con ir bien presentado, estoy totalmente de acuerdo con que las cosas se hagan en orden. Si tenemos buenos equipos, utilizar esos buenos equipos. Amén, amén. Pero eso no puede reemplazar la verdad y la moral bíblica. Eso tiene que ser lo primero, o sea, lo primero que yo tengo que preparar en mi mensaje o en mi servicio es asegurarme de que yo esté haciendo y diciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Amén. Y preparar significa que yo tengo que buscar al Señor en oración, en ayuno, decirle al Señor, quiero que tú me llenes, quiero que tú me muestres cuál es el mensaje que yo quiero predicar, porque eso es lo que uno hace. Uno no dice, yo voy a predicar, bueno, listo, te toca predicar. Bueno, yo voy a predicar sobre esto. No, el Señor te tiene que hablar, te pone el sentir, Él habla de muchas maneras, te muestra, tienes un sueño, te lo puede decir por medio del Espíritu Santo, te puede hablar una persona y vos sentir que el mensaje es ese. A mí me pasó que mi pastor el otro día tenía una camiseta con la misión y la visión de la iglesia. Okay. Y ahí mismo sentí y le dije, Señor, estoy preparado, estoy listo. Y resulta que eso fue un domingo, el día del culto. Y el día miércoles me llama mi pastor y me dice, Álvaro, ¿quieres predicar el próximo domingo? Le dije, pastor, esta es la respuesta del Señor. Heme aquí. Sí, heme aquí, Señor, pon tu palabra en mi boca. Y ahí mismo le dije, pastor, voy a predicar porque vi la camiseta, le conté la historia. ¿Puedo predicar sobre la misión y la visión de la iglesia? Me parece genial. Hazlo. Y así lo hice y fue un buen sermón. Entonces, uno no predica y uno se tiene que preparar lo que tú estás diciendo. ¿Tengo que preparar el sonido? Sí, porque si no, el que está en la iglesia no va a escuchar bien y de pronto puede interferir el que el mensaje llegue con claridad. Pero primero me debo preparar yo como siervo del Señor. Yo siempre le digo al Señor cuando voy a predicar, basado en Moisés, cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera a hablar con Faraón y Moisés le dijo, Señor, pero yo soy corto de lengua. Y la respuesta, ¿cuál fue? Que el Señor iba a colocar palabra en su boca. En su boca. El que va, en algunas versiones, el que va a hablar soy yo. Sí. Y no tú. Entonces yo siempre le digo, Señor, el que va a hablar eres tú, no soy yo. Que sea tu palabra la que hable. Que sea lo que tú quieras que yo diga. Y así el mensaje puede llegar y calar en esos corazones y tocar vidas e impactar con el mensaje y la palabra de vida que es el Espíritu Santo, el que redarguye y nos lleva Amén. a todo conocimiento de la verdad, Pipe. Mira que esto es muy común, profe, sin entrar obviamente en crítica,
pero por experiencia propia lo he notado muchas veces en grupos de alabanza, que se concentran más porque sea un buen performance musical, a que realmente haya un direccionamiento profético del Espíritu Santo en medio. Tú tienes Pipe tiene toda la autoridad porque Pipe ha sido de la alabanza más de 10 años en las iglesias donde has estado y ahora también. Entonces lo he visto, profe, ¿sí? Y he visto más que se concentran las personas más porque suene bonito, a que realmente haya una expresión a través del cántico y de adoración hacia Dios. Y conozco ministros de adoración, ¿sí?, que descuidan su parte espiritual, que van a fiestas, sí, que van a consumir licor, y el domingo lo hacen el viernes para no tener problemas, y el día domingo entonces se han acostado temprano el sábado, pero no están bien delante de Dios. Y cuando tú sabes la responsabilidad que tiene un músico de llevar a los pies de Cristo, de llevarnos a la presencia del Señor, y no puede ser posible que existan ministros de adoración, como también hay otros que yo conozco que son una bendición, son ministros, sí, que viven lo que dicen, que viven lo que cantan, que viven para el Señor, y que pueden aplicar ese texto de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces aquí aplica eso. Personas que se preocupan más por la forma que por la realidad espiritual están en ese proceso de ser moribundos. Mira esta, profe. Estar más centrados, esta me gusta mucho porque ya te la voy a leer mejor. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Yo no tengo nada en contra de hacer obra social, me gusta hacer obra social, pero no podemos confundir, ojo con esto, hacer obra social con evangelismo. No tiene nada que ver la obra social con el evangelismo. Claro, la obra social puede ser un medio para llevar el evangelio, sí, puede serlo, pero hay personas que confunden el hacer algo para reemplazar otra cosa que en ellos está fallando. El que peca reza, empata, por ahí dice ahí. Entonces, aquellos que se concentran más en solucionar problemas sociales que en atender las realidades espirituales están en este proceso de ser moribundos. Mira esta. Bueno. Y lo que hablábamos, Pipe, hay iglesias y hay ministerios, hablo de personas que no han sido llamadas para ciertas actividades y lo hacen. Y se ponen a hacer ese tipo de actividades. A veces uno ve mucho asistencialismo en estas obras sociales, porque uno dice, y bueno, ¿dónde está la palabra? Yo puedo calmar, claro, tuve hambre y me diste de comer, sí, y está muy bien porque el Señor demanda eso, pero si yo solamente doy alimento físico y no doy el pan de vida, sí, y tú sabes que el Señor demanda que nosotros demos de ese pan de vida, ¿no? A mí me gusta mucho ver el ejemplo de Cristo cuando estaba aquí en la tierra predicando, porque él predicaba del reino de los cielos, pero atendía las necesidades de las personas. Amén. O sea, multiplicaba los panes, los peces, sanaba, traía paz a los corazones, ¿sí? Pero siempre estaba el mensaje de por medio. Cuando él le dice, Zaqueo, es necesario que yo entre a tu casa, y están en la cena, ¿de qué habla Cristo? Del reino de los cielos. Cuando está con las prostitutas, con los borrachos, con los publicanos, ¿de qué está hablando? Están comiendo, están compartiendo algo, pero están hablando del reino de los cielos. Jesús nunca hizo una reunión social sin hablar del reino de los cielos, ¿sí? Aquí, y eso es podríamos claro, y aquí podríamos aplicar que la fe sin obras es muerta. Sí, así lo dicen las escrituras. Y una manera de demostrar el amor y que hemos sido transformados son los frutos, y los frutos se los llevamos a la comunidad. Los frutos son para el servicio de la iglesia. Sí. Y hacer obras no estamos diciendo que esté mal, está bien, pero cuando las obras están por encima del mensaje es que está mal. Porque las obras no pueden superar el mensaje de Cristo. O cuando las obras quieren reemplazar la suficiencia de Cristo. Amén, así es. No. Todo esto son medios, claro que sí, para llevar a Cristo, pero nada puede reemplazar a Cristo. Por eso Cristo tiene que ser el centro de las predicaciones, tiene que ser el centro de las fundaciones, de las obras sociales, de cualquier movimiento que haga la iglesia o que haga yo de manera personal. Cristo debe ser el centro y tenemos que asegurarnos de eso. Así es, Pipe. Y mira, yo he escuchado mensajes donde arrancan el mensaje y yo estoy esperando el texto bíblico del mensaje. Sí. Y no lo dicen.
Sí, sí, sí. Y no hay texto bíblico. Y yo digo, pero por Dios, ¿qué pasa aquí? Y el predicador empieza a contar un chiste que no está mal. A veces uno puede tirar para romper el hielo. Eso tiene su connotación. Pero ve uno que no hay una base y un sustento bíblico en los mensajes. Y creo que allí es el punto. Cuando el activismo, cuando la obra social quiere superar el mensaje, ahí hay un error. Exacto. Ahora mira esta, profe. Tener más interés por las cosas materiales que las cosas espirituales. Y esto es muy común, ¿sí? Y hay que revisar incluso cómo estamos orando. Porque a mí, cuando yo veo la evidencia bíblica, Jesús inicia o enseña a orar, iniciando con una persona, con un lugar y con un atributo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu adoración, nombre. Inicia con adoración. Solamente adoración, ¿sí? Después de la adoración que pide el Señor, la voluntad del Padre aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Después de que adora, después de que reconoce la autoridad del Padre, profe, y la necesidad de que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra, es que hace un pedido. Danos hoy el pan de cada día, ¿sí? Y a veces nuestras oraciones están cargadas porque de lo que nosotros queremos, porque Cristo no es el centro, yo soy el centro. Señor, sáname, Señor, dame un trabajo, Señor, dame esto, Señor, dame esto. No está mal. No estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Pero cuando nosotros nos convertimos en el centro de la oración y no reconocemos a Cristo, que es aquel que nos da todo, que justamente nos dice en Mateo 6:33, primero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, entonces paso a ser yo el centro, desplazo a Cristo y quiero decirles que van en un camino de muerte. Y así es, Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 del versículo 42 al 43, Pipe. ¿Sí? El Señor dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces vemos que el mismo Hijo, nuestro Señor, el Hijo, le dice al Padre que no se haga mi voluntad. Sí. Y a veces nosotros queremos manipular, que sabemos que no lo podemos hacer, horrible, al Padre en oración con cosas materiales. Yo he escuchado oraciones, y lo voy a decir así, y perdónenme, enseñanzas satánicas, profe, que dicen, es que la oración mueve la mano de Dios. No. Orar es ponerme de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Yo no voy a manipular a Dios ni por medio del ayuno ni por medio de la oración para que Él haga lo que yo quiera. Yo tengo que deleitarme en el Señor y Él va a colocar su deseo en mi corazón porque Él sabe lo que es correcto y bueno para mí. Por eso es que Pablo dice que transformemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos, no nos amoldemos a este siglo para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. O sea, son enseñanzas satánicas, porque yo no voy a manipular a Dios como tú lo estás diciendo para que haga lo que yo quiera que deba hacer. Por el contrario, cuando yo estoy orando o estoy intercediendo, me estoy poniendo de acuerdo con lo que Él está diciendo para que su voluntad se haga en mi vida y se haga aquí en la tierra. Me pasó ayer, profe, creo que el viernes no voy a poder estar en el programa porque mi abuela está delicada. Le dije, bueno, voy a orar para que se haga la voluntad del Padre. Sí. ¿Tu abuela cuántos años tiene? Tiene 92. Bueno, creo que tu abuela ya merece descansar y si llega a los brazos de papá, pues va a estar en el reino de los cielos. Y hoy me llama y me dice, profe, gracias, mi abuela falleció, voy para Bogotá. Y le digo yo, hay gozo en los cielos. Sí, amén. El Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Aunque esté muerto vivirá. Profe, muchísimas gracias. Paz y gozo para ti, para tu mamá. Mándamele un abrazo a tu madre. Dile que vamos a estar orando aquí en mi casa para que el Señor llene ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero a veces queremos orar y a veces queremos darle falsas expectativas a la persona. No, el Señor la va a sanar, el Señor. No, hay que buscar primero la voluntad del Padre, porque no sabemos cuál es la voluntad del Señor. Amén, sí. A veces, no, es que yo declaro. Así le pasó a una salmista. A Cristín de Clario. Ah, bueno, con el caso de Julio Melgar. Claro, entonces... le han dado duro, le dieron duro en su momento. Y declaramos, Señor. Sí, manipulando.
Y no era la voluntad de Dios. No lo era. Y le da una supuesta palabra profética. De que va a ¿sí? ser sano. De que va a ser sano, de que vienen nuevos tiempos, cuando la realidad iba a ser otra. O sea, no podemos utilizar nuestros puestos de influencia para traer manipulación a la gente. Tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a decir está en la voluntad de nuestro Señor. Tenemos que estar alineados en la voluntad del Padre. Y para estar alineados en la voluntad del Padre, tenemos que buscar al Padre. Jesús, allí ya lo vimos en en Lucas capítulo 22, versículos del 42 al 43, vemos que Jesús estaba alineado porque Jesús entraba en oración. Amén, sí. Y él podía decir, mi Padre y yo uno somos, porque estaba alineado en la oración. Y cuando yo busco al Padre en oración, puedo sentir al Padre, puedo buscar y entender cuál es su voluntad, que como decía Pipe, es buena, agradable y perfecta. Amén. Y él mismo dice que tiene palabras de bien y no de mal para nosotros. Y todo lo que sucede en la vida corresponde al Padre cuando nosotros nos dejamos guiar por el Padre. Y todo lo que viene del Padre es bueno para nosotros. Amén. Así sea que nos duela, Pipe. A veces duele. Demasiado. A veces los no de Dios no los entendemos y no queremos aceptarlos. Pero ahí está su voluntad. Me hiciste acordar de ¿sí? Las tres maneras de hablar de Dios, ¿no? Sí, sí, amén y no. Y sigue orando, ¿no? Que sí. Es el no, ¿no? Sigue orando, ¿no? Nos cuesta. Claro, nos duele. Nos gusta muchísimo, profe, el mensaje dulce. Nos encantan las promesas, pero no nos gusta cuando se nos llama la atención, cuando tenemos que corregir. Esta semana estaba dando un estudio sobre disciplinas espirituales y veíamos que la disciplina hace parte de la naturaleza de Dios. Disciplina viene del latín discípulos. Sí, o sea que cuando Cristo tuvo a sus discípulos, realmente los estaba disciplinando, los estaba instruyendo en su obra. ¿Y cuánto necesitamos ser disciplinados por Dios? Porque los no de Dios nos forman el carácter. ¿Sí? La palabra amarga nos forma el carácter, nos prepara para ser buenos administradores de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hay una promesa en todo esto, profe, lo veíamos en una de las iglesias. Las tribulaciones, las pruebas tienen fecha de vencimiento. Todo en Cristo es para prepararnos. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto conforme a su propósito han sido llamados. O sea, que cuando Dios me da un no, es para mi bien, profe. Amén, así es. Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Amén, sí. Y así es. Y les voy a decir una cosa como teólogo. El libro de Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de esperanza para la iglesia. ¿A cuál iglesia? La iglesia del primer siglo y segundo siglo y la iglesia de hoy. Es una esperanza para el cristiano, porque si usted ve en los Armagedones, siempre aparece la presencia del Amén. Cristo victorioso, el Cordero victorioso, no el Cordero inmolado, el que murió en la cruz, sino el Cordero triunfante. Entonces se convierte en un libro de esperanza para cada uno y sobre todo para la iglesia de Sardis, que era una iglesia que estaba siendo perseguida, que era una iglesia que vivía en un contexto pagano y que el Señor demandaba porque conocía sus obras, porque los conocía muy bien, así como te conoce Él a ti y como nos conoce a nosotros. Me encanta lo que dices de reafirmar lo que es Apocalipsis, profe, porque Satanás durante generaciones se ha encargado de velar la realidad de este libro y se han centrado en ver las señales, pero realmente este libro está contando la revelación de una persona. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, y esta es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no nos muestra a Jesús de Nazaret, nos está mostrando al Cristo glorificado que va a venir a gobernar y a establecer su reino por la eternidad en una tierra transformada, restaurada, en donde solamente Él va a gobernar. Me encanta que hayas hecho eso, profe, porque tú eres un restaurador para este último tiempo y debemos predicar el evangelio de esta manera, el evangelio completo, porque no podemos permitir seguir funcionando y operando bajo el velo que ha traído Satanás a las generaciones y por medio de las películas, de las series en donde se habla del apocalipsis y es miedo. Claro que van a haber dinámicas que van a afectar a la iglesia y van a afectar el mundo y la realidad del mundo, pero dentro de esas dinámicas hay algo que es innegable y es la manifestación de la gloria de Cristo aquí en la tierra y de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. ¿Cómo arranca Apocalipsis capítulo 1? ¿Me lo repites? Y esta es la revelación de Jesucristo. Ese es el nombre real.
Lo que pasa es que en la traducción al español pues le colocaron Apocalipsis y Hollywood se ha encargado de estas películas con el Armagedón allí en el valle de Megiddo, que se va a formar una confrontación, pero si vamos al griego significa revelación, develar algo que está oculto, y es un libro que nos revela las verdades, lo oculto que está allí. Es un libro que tiene una numerología y no para que vaya a jugar el chance. Es un libro que nos habla de las 7 iglesias, que nos habla de los 7 pastores, que el 7 significa la perfección. Sí. Es el número de Cristo, la el 7. plenitud del Señor. Claro, el 7 es el número de Cristo, el 6 es el número de la caída del hombre. Entonces debemos tener claro que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para una iglesia que está sufriendo. Y si usted está sufriendo, este libro se convierte en una esperanza para su vida, porque el Señor va a triunfar. Y si usted va al final del libro de Apocalipsis, nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Y dice Apocalipsis capítulo 22, 17, si no estoy mal, el espíritu y la novia dicen ven. Por eso es que en este momento nos estamos preparando como las vírgenes sensatas. Estamos llenando nuestras lámparas de aceite. Estamos librándonos de las obras muertas, sacando el espíritu de Jezabel, cultivando el fuego del primer amor, rechazando las falsas doctrinas. Necesitamos caminar en la verdad que es Cristo. Mira esta siguiente característica, profe. Creo que estamos encendidos y aquí nos vamos a demorar un poquito más. ¿Cuántas llevamos? El Espíritu Santo está aquí. Ya llevamos, déjame contar, llevamos 1, 2, 3, 4, vamos por la quinta, y la quinta dice esto: tener o estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros de lo que Dios dice. Y esto es una realidad. A veces, y me ha pasado a mí, lo confieso delante de ustedes, ¿sí? Me ha pesado más lo que la gente diga de mí que lo que Cristo ha dicho de mí. Entonces vivo bajo una apariencia. Tú sabes lo que significa la palabra hipócrita. Hipócrita viene del griego, ¿sí? Y los hipócritos tenían un teatro y se ponían máscaras. O sea, los actores eran hipócritas porque se colocaban una máscara y daban a entender en esa obra de teatro o reflejaban otra identidad que no era la de ellos. La tragicomedia romana y grecorromana. Claro. Entonces, cuando nosotros somos hipócritas, quiere decir que nos estamos colocando una máscara y apariencia. Estamos expresando una identidad que no es la de nosotros. Falsa. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que las personas nos aprueben y no estamos buscando la aprobación del Señor. Por eso quiero repetirles para este punto Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería yo un siervo de Cristo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Agradar a la gente o agradar a Cristo? A veces el Señor nos manda a hacer cosas y a ser radicales en cosas que a las personas no les gusta, profe. Y necesitamos cultivar esa radicalidad en nuestras vidas porque estamos en un tiempo en donde las personas no están diferenciando la verdad de la casi verdad y están siendo tolerantes con el pecado, están permitiendo que falsas doctrinas entren a la congregación y se mezclen y diluyan la verdad del evangelio. Por eso es que el Señor levanta restauradores, profetas, pastores con entendimiento y con sabiduría para que guíen a su pueblo a toda verdad. Y recuerden que en la misma palabra del Señor en el Antiguo Testamento dice que y demanda de nosotros que el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén, sí. Están entrando muchas doctrinas falsas, sobre todo en este tema que tiene que ver con la posmodernidad, que la nueva era, la nueva era, bailes sensuales que están entrando a la iglesia. No estoy hablando de las danzas que se realizan, danzas o baile, que es lo mismo, es la misma palabra. También están entrando cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que tenga que aparecer, porque si vamos a la palabra del Señor, pues en la Biblia, porque no existían en la época, no hay bajo, no hay batería. Y eso no significa que si lo utilicemos esté mal, pero no podemos permitir que las cosas del mundo permeen la iglesia, no podemos permitir que cosas que son mundanas, porque pueden ser del mundo, el televisor es del mundo, la internet es del mundo, pero esas cosas son buenas cuando las utilizamos a favor, pero las cosas que son mundanas, que son carnales, no pueden entrar a la iglesia. No podemos permitir que el mensaje se carnalice, no podemos permitir que el mensaje tenga un empaque. Tenemos que hablar con crudeza
¿Y qué es hablar con crudeza? Decirle al pecado lo que es pecado y hablarle de frente a la iglesia que está en pecado y que debe apartarse, porque si el Señor llega a llamarle a su presencia o llega a venir por nosotros, se van a quedar aquí o van a ser condenados, porque va a haber un juicio sobre las personas que no se arrepientan. Y hay personas, como tú lo decías, Pastor Pipe, que llegan a la iglesia, que van a la iglesia, pero van por un interés, y ayer hablábamos con mi esposa de eso. Van porque siempre les dan un mercado, sí, van porque en la iglesia les compran algo. Los hermanos, entonces va la hermana porque siempre le compran, o el hermano le compran algo cuando termina el culto, pero no van por el interés de buscar al Señor, de crecer espiritualmente, sino que van porque tienen una finalidad distinta a la espiritual. Amén. Hemos hablado aquí varias características, ¿sí? O posibles síntomas que nos llevan o nos permiten evidenciar si hay obras muertas o si estamos generando obras muertas. Quiero recordarles algo: todo lo que yo haga por fuera del diseño de Dios son obras muertas. Mira la siguiente, profe. Esta yo creo que tú la has identificado, yo también la he identificado, y es hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. ¿Sí? Mi denominación es la única. Mi denominación es la única que salva, mi denominación es la correcta, y yo en la palabra no veo denominaciones. En las cartas paulinas y en el Nuevo Testamento yo no veo denominaciones. Las denominaciones surgen por las diferentes corrientes que existen, ¿sí? Pero a mí Gálatas 3:28 me dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo. O sea, en Cristo tenemos comunión. La comunión no buscamos, ¿sí? No la buscamos, no es el objetivo de la iglesia. La comunión es el resultado o es la consecuencia de yo estar en Cristo. Y este último punto de acerca de la denominación, ¿sí?, lo leí en otro así decálogo, ¿sí?, de identificar si mi iglesia era una secta. Y me da pena con todos nuestros oyentes, pero cuando yo declaro que mi denominación es la única que salva, entonces yo me convierto en una secta. Sí. ¿Sí? Me convierto en una secta, porque no es así. Es el cuerpo de Cristo. Y cuando estemos allá en la presencia del Señor, vamos a estar como una sola iglesia. Amén. ¿Sí? Vamos a estar como una sola iglesia. No vamos a estar bautistas, presbiterianos, de aliancistas, ¿cierto? No, vamos a estar como una sola iglesia. Allí ya las denominaciones quedaron atrás. Las denominaciones no están mal, están muy bien. Nacieron después de la reforma de Martín Lutero en el 1517. Sí. Allí es donde nacen las denominaciones por las diferentes interpretaciones. Y no estoy diciendo que estén mal, están muy bien. Hay muy buenas denominaciones y todas las denominaciones nos llevan a Cristo, las denominaciones del Señor. No estoy hablando de las herejías, sí, estoy hablando de las denominaciones que predican al Cristo vivo, al Cristo que murió por nosotros en la cruz, que hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las verdaderas iglesias, esas son las verdaderas doctrinas. Esa es la verdadera doctrina, las que predican al Cristo que resucitó, a ese Cristo que murió en la cruz para salvarnos, y a ese Cristo que vendrá por nosotros por segunda vez para llevarnos a que estemos en su presencia en las bodas del Cordero. ¿Sabes dónde yo veo el problema? Y creo que lo han vivido las denominaciones de sana doctrina. Lo han vivido mucho. Y tú me corriges, profe. Yo apenas llevo 11 años en el Evangelio. Pero ¿sabes dónde yo veo el problema de las denominaciones? Sí. En la competencia. Entonces, ¿quién tiene más personas dentro de la iglesia que la otra denominación? Entonces, si X persona se cambia, entonces ya te rechazo, ya tú no eres de aquí, perdiste, ya no lo saludan. Eres un huérfano espiritual. Y no. Dios no me mandó a mí a llenar auditorios de personas, me llamó a mí a extender el reino de los cielos. Si está en su voluntad que yo pueda estar al frente de una comunidad de 1000 personas, gloria sea a nuestro Señor. Pero si está en la voluntad de Dios que yo esté al frente de una comunidad de 80, 70, 5, 6 personas, gloria sea a nuestro Señor, porque no se trata de la cantidad, no se trata de lo que yo pueda mirar o expresarle al mundo de lo que tengo. Se trata es de hacer la voluntad de Dios en el límite que Él me dio. Mira que cuando Él le entrega la tierra prometida a Josué, Él no le dice, ahí está toda la tierra de Canaán, conquístala. Él le da límites.
¿Sí recuerdas? Le da los límites Amén. de la tierra de Israel que el pueblo debe poseer. Y el Señor nos coloca límites a nosotros. El Señor nos entrega un llamado, nos entrega un propósito, pero también nos da límites. No podemos salirnos de los límites que nos ha dado el Señor, porque nosotros no estamos en esta tierra para cumplir nuestra voluntad, ni nuestro propósito, ni mi deseo. Yo estoy aquí en la tierra solamente para vivir y cumplir el propósito y el deseo del Señor. Así es, nosotros no estamos para agradar al mundo, estamos para predicar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios duele, Sí. es que estamos haciendo la voluntad del Padre, porque cuando la palabra de Dios incomoda, quiere decir que la palabra está redarguyendo, está tocando fibras. La palabra es esa espada de doble filo que llega y toca hasta los tuétanos. Entonces, la palabra debe ser así. No podemos adornar la palabra porque el hermano se incomoda. Tenemos que predicar la verdad. Y Es la verdad necesario. es Cristo. Y la verdad está en Cristo. No, la verdad no la tenemos nosotros. Simplemente nosotros somos instrumentos cuando predicamos, porque dejamos que el Espíritu Santo nos guíe Amén. y nos lleve a todo conocimiento de la verdad. Yo no predico mi palabra. Yo no tengo palabra nueva. Porque si yo digo que tengo una palabra nueva, estoy siendo un hereje. Amén. Sí. Yo simplemente predico la palabra que el Señor ya lo dijo. Escrito está. El Señor no vino a traer una palabra nueva. Él dijo, escrito está, vengo a cumplir lo que ya estaba escrito. Amén. Sí. Sí. ¿Cierto? No podemos hacer nada nuevo. ¿Oíste que fue dicho? Sí. No puedo salirme del diseño y el límite y el parámetro que Dios mismo Amén, ha así establecido. No puedo, porque cuando yo lo hago, profe, Sí. estoy construyendo una torre de Babel. Estoy construyendo un imperio personal. Mi propio ego. No estoy construyendo para la obra del Señor, sino que estoy construyendo para mi propio deseo. Y yo no estoy aquí para cumplir mis propios deseos, estoy aquí para cumplir la voluntad del Padre. Quiero repetir rápidamente estos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Número 1, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Número 2, estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Número 3, estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Número 4, tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Número 5, estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice de mí. Número 6, hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Y número 7, perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Y es lo que tú decías ahora, personas que se suben a un púlpito a dar una enseñanza sin mencionar una sola palabra de lo que dice la Escritura. Pierden la convicción de que la palabra es la autoridad de Dios aquí en la tierra. Pierden la convicción de que la palabra del Señor ha sido inspirada por el Señor, no son pensamientos humanos. Y mezclan la palabra del Señor con humanismo, y esto lo único que produce es muerte. Vemos que Martín Lutero generó todo un cisma y una reforma por la palabra del Señor. Y una de las 5 máximas es solo la Escritura. ¿Sí? Solo Dios, solo Cristo, solo la Escritura. Amén. Y la autoridad la tienen las Escrituras, porque recuerden que en las Escrituras se revela Cristo. Cristo. Él lo dice Juan. No tenemos que ir hacia otro lado. El verbo se hizo carne. Cristo es el evangelio. Yo no estoy estudiando un libro, yo estoy manteniendo una conversación con una persona. Porque los ángeles desde Isaías capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 4 le siguen cantando al Señor: tú eres santo, 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 porque todos los días están conociendo una faceta de Cristo y están diciéndole: no tenemos punto de comparación, tú eres eternamente otro. Cuando yo me siento a leer la palabra, a tener conversaciones profundas con la palabra y a conocer una persona, no me va a alcanzar la vida, profe y queridos oyentes, para poder conocer a Cristo. No me alcanza, por eso necesitamos la eternidad para unirnos a ese coro del cielo que le dice al Señor: tú eres eternamente otro, tú eres santo. Tú eres el que era, el que es, Amén. Y el que ha de venir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lastimosamente siempre se nos va la hora de una manera rapidísima. Sí. Gracias a todos por ciberestacionarse. Recuerden que este programa se llama Contracultura Podcast, los días jueves a partir de las 5 de la tarde Colombia, 6 Miami. Amén. Este programa hace parte de la iglesia
Taller de Vida de la Alianza Cristiana. De la denominación Alianza Cristiana de Colombia, y el Ministerio Juvenil Alianza Joven Taller de Vida. Estamos muy felices, muy contentos, profe. Solamente quiero agregar una pequeña cosa, y es que cada que el Señor cierra uno de estos mensajes, siempre hace un llamado al arrepentimiento. Miren que Dios siempre nos está abriendo la puerta para que regresemos a Él, para que cambiemos de camino, para que caminemos y transitemos por la verdad que es Cristo. Y no estamos haciendo aquí juicios, ¿sí? No estamos aquí levantando juicio contra nadie. Por el contrario, lo que estamos haciendo es predicar el evangelio completo, y anhelamos que así como nosotros llegamos al arrepentimiento y seguimos en ese estado de arrepentimiento y de convencimiento de pecado, muchos puedan llegar a ese convencimiento de pecado que produce el Espíritu Santo, para que puedan alinearse a la voluntad de nuestro Señor. Recuerden que somos una sola iglesia, no hay denominaciones, ¿sí? Las denominaciones solo nos permiten diferenciar aquellos que están en una buena doctrina de una falsa doctrina, pero en Cristo somos una sola iglesia. Él no está viendo a los aliancistas ni a los presbiterianos, no, Él está viendo a la iglesia de Cristo. Tú haces parte de la iglesia de Cristo, yo hago parte de la iglesia de Cristo, y si tienes alguno de estos síntomas, queremos invitarte al arrepentimiento, a que regreses y te incluyas nuevamente en el diseño de Cristo. Muchas gracias a todos por estar aquí en la Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com. Quiero recordarles que aquí en la Estación del Cielo hay programa las 24 horas del día, ¿cierto, profe? Siempre Sí. hay programa, siempre hay música, así que conéctense, ciberestaciónense, como nos lo dice el profe Álvaro, y nos vemos dentro de 8 días a las 5 de la tarde para continuar con esta conversación del mensaje a las 7 iglesias. Pero no te me vayas tan pronto. ¿Ok? Dime, ¿dónde podemos ver esta serie de mensajes de Contracultura Podcast en Spotify, como se llama el canal? En Spotify estamos como Contracultura Podcast, encendidos por su voluntad. Ahí van a encontrar todos los mensajes que hemos dado aquí en la Estación del Cielo. Pero también, si quieren vernos de pronto con el video, que se vuelve un poquito como más interactivo, profe, Sí. entonces pueden encontrarnos en YouTube, en la Alianza TV. Alianza Taller de Vida. Ahí van a encontrar toda esta serie de podcasts, pero no solamente los podcasts, sino todas las predicaciones de los domingos de la iglesia en general. Entonces van a encontrar la predicación de los propósitos, que justamente ahorita estamos en esa serie, los propósitos y la visión local, la estamos predicando cada domingo, y es una invitación que les hacemos. Estamos ubicados en el barrio 7 de agosto, por si en algún momento nos quieren visitar. La Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, sede Taller de Vida, les invita. Bueno, yo quiero saludar antes de irnos a Carlos Garcés, las crónicas de Eisen. Yo creo que esta es familia tuya. Ella se llama María Grisilda. Esa es mi abuelita. Sierra. Le han puesto así, le abrieron un Facebook y le pusieron María Grisilda, pero es María Graciela. Ah, bueno, se equivocaron, hay que corregirlo, se puede hacer. Gloria Beltrán, Javier Bonilla, Kevin Viveros, Alejo Escobar, gracias por los saludos. No los podemos leer porque se nos acabó el tiempo. Sí. Doris Vega, Lepiu Fragancias, Alejandro Rojas, José Edgar Fonseca Bernal, Carlos Garcés. Por acá tengo a Kevin Viveros, no sé si ya los saludé. Sí, ya los José saludaste. Edgar Fonseca Bernal. Gracias a todos por sus manifestaciones de cariño. No somos perfectos, nos equivocamos, pero todos los días tratamos de buscar al Padre para pedirle perdón y para que nos guíe. Dios les bendiga. Recuerden www.laestaciondelcielo.com, 24 horas de música y mensajes de reflexión. Pueden ir al streaming para que nos puedan sintonizar y continuar con el mensaje que tenemos a través de la música y los diferentes programas. A las 7 de la noche llega el pastor Adrián Rogers con la voz del pastor Lenín de Llanón. A las 8 llega el pastor Charles Stanley, y a las 9 hasta las 12 de la noche nuestro hermano y pastor John Edinson Cárdenas con pildoritas y reflexiones, y el programa de hoy va a estar muy bueno para que lo escuchen. El Señor les bendiga rica y abundantemente.